ya tenemos preparada una mesa redonda de lujo, realmente con un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre moda virtual, sobre sostenibilidad, con el socio fundador de la firma, el despacho de abogados Ontier, con Luca Pardo. Está con su gran equipo conectados para hablar, bueno, de temas tan importantes, como les he dicho, de las leyes que están en el mundo de la moda. De hecho, este despacho de abogados se encuentra en más de 13 países, distribuidos en 3 continentes. En la ciudad de Miami también tienen oficinas y son pioneros en publicar el primer libro de Fashion Law de España. Realmente para nosotros es un gran placer poder presentar a Luca Pardo, quien moderará esta mesa redonda digital dentro de nuestro formato Miami Fashion Week. A ver, los dejo, Luca. Buenos días y bienvenidos. Gracias, buenos días a todos. Y gracias a la Miami Fashion Week por la fantástica oportunidad ofrecida de hablar de manera no técnica, os lo prometo, de derecho de la moda. Y gracias a Univision por transmitir esta edición virtual de la Miami Fashion Week. Hoy hablaremos de moda virtual y moda sostenible. Soy Luca Pardo, soy un abogado italiano de Ontier y aquí estamos con un equipo global de abogados de Ontier desde Estados Unidos, de España e Italia. Y os presento a mis amigos y compañeros, María Jesús Dehesa, Joaquín Muñoz, Paula Enríquez, Raquel Castro de España, Cristi García y Marta Corbí de Estados Unidos. Como soy italiano, pido disculpas por mi español, que me comprometo a mejorar. Y dicho eso, en la pandemia que hemos vivido y estamos viviendo, todo el mundo se ha puesto a imaginar el futuro. Esto también ha pasado en la moda y me gustaría leer algunas entrevistas de los últimos días de estilistas y empresarios. Giorgio Armani dijo: desde hace tiempo digo que tendríamos que frenar la marcha. Siempre he pensado que esta necesidad excesiva de sacar cada vez más colecciones y prendas cápsulas especiales responde más a una fuerte exigencia del propio sistema que a una demanda real de los clientes. Esto genera desfiles espectáculo de las precolecciones en una especie de tour por el mundo que satura los mercados con demasiados productos. Esta tremenda experiencia por la que estamos pasando nos va a dejar una lección muy importante. Hay que ahorrar y hacer más y mejor con menos. En otra entrevista, Donatella Versace dijo que muchas cosas tendrán que mirarse desde una perspectiva diferente. La estacionalidad, el tamaño de las colecciones, cómo deberán ser. La moda es el espejo de la sociedad. Y si la sociedad cambia, los deseos de la gente cambiarán. Lo mismo, Jaume Miquel de Tendam dijo: el retail se va a transformar como no lo ha hecho en 200 años. Ha señalado un cambio de ritmo, la era del fast fashion se ha terminado y se habla de mayor sostenibilidad, una nueva industria más responsable. Entonces, moda virtual que aprovecha del hecho que la moda es el espejo de la sociedad y la revolución tecnológica está cambiando profundamente nuestra sociedad. A través de la herramienta tecnológica de blockchain, de inteligencia artificial, de augmented reality, vamos a modificar el lenguaje del mundo, vamos a modificar los procesos de trabajo y vamos a captar nuevos consumidores, la generación Y, Z y alfa. Entonces, moda sostenible y ralentización de los procesos y moda virtual, ¿son conceptos realmente contradictorios o acabamos de conseguir una posible armonización? Esta es la pregunta inicial para... Me gustaría oír qué opinan María Jesús Dehesa, Cristi García y Joaquín Muñoz. Hola Luca, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Saludos desde Madrid. Pues mira Luca, yo creo que
buena parte de la respuesta va a venir dada por lo que entendamos por moda virtual, que seguro que en los próximos minutos vamos a hablar mucho de ello. Es cierto que por alguna extraña razón el concepto fast fashion va ligado al concepto moda virtual, cuando en realidad también el slow fashion utiliza las herramientas virtuales. En definitiva, para mí la moda virtual tiene que ver con la tecnología aplicada a procesos de fabricación, de comercialización, de exhibición, incluso de compra de la prenda de vestir, del zapato o de la pieza de joyería. Y en mi opinión, sí que creo que la tecnología puede ayudar, puede contribuir a conseguir ese objetivo de sostenibilidad que persigue ahora mismo todo el sector. No son antagónicos, yo creo que son aliados. María Jesús, estoy totalmente de acuerdo contigo. En mi opinión, el tema de la moda virtual y de la sostenibilidad se lleva hablando ya varios años, pero creo que las empresas y los consumidores, aunque quisieran poder comprar moda sostenible o poder producir de forma sostenible, no tenían necesariamente la herramienta para poder hacerlo de una manera eficiente, económicamente también viable y que a la vez no pierda el atractivo de la moda virtual, como decía María Jesús, que muchas veces se asocia con la moda rápida, ese instant gratification que puedes tener de la moda virtual, pero en mi opinión ahora con los avances tecnológicos como blockchain, inteligencia artificial, al final las empresas van a tener esa herramienta para poder conseguirlo, para poder tener la moda virtual alineada con la moda sostenible. Bueno, y por mi parte, coincidiendo también un poco y siguiendo la línea que comentaba María Jesús y Cristi, desde una perspectiva más tecnológica, bueno, pues la industria de la moda obviamente sigue la línea que están siguiendo el resto de industrias, marcada en la mayoría de los casos por la tecnología disponible, ¿no? Es innegable que la tecnología está suponiendo un avance en muchos ámbitos de la industrialización, y la aplicación de todas estas tecnologías que cada vez están siendo más disponibles y con una versatilidad pues, más adaptable a cada una de las industrias, pues está ayudando no solo en la sostenibilidad, sino también en otros ámbitos, como por ejemplo la reducción de costes, el marketing y el de hacer llegar pues, la moda o determinados productos al consumidor final, ¿no? Así tenemos, pues como sucede en otros sectores, tecnologías de Big Data, tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías como el blockchain, del que seguramente luego podemos entrar más en detalle, que aplicados a la industria de la moda pues suponen una ventaja importante en logística, en fabricación, en la sostenibilidad, por supuesto, también, y lo que encontramos es que la propia industria de la moda está ya asumiendo todas esas tecnologías como algo del día a día, algo que prácticamente ninguna industria, ninguna empresa del mundo de la moda ya vive ajeno a ellas, y favorecen pues, el desarrollo propio de la industria a todos los niveles. María Jesús, a Cristi y a Joaquín por ese inicio muy interesante. La próxima pregunta es que espontáneamente sale es ¿qué es la moda virtual? Me gustaría saberlo, Raquel, ¿qué dices tú? Sí, aquí os voy a echar una mano yo, siguiendo un poco la línea de Joaquín. Al final parece un concepto bastante complejo, pero la moda digital o la moda virtual, bueno, el concepto es bastante simple. Realmente es trasladar todos los servicios que tradicionalmente se han entendido vinculados con la moda a un entorno digital o virtual. Ejemplos claros de moda digital o virtual, pues lo tenemos, por ejemplo, en las plataformas digitales que ponen a disposición del usuario, del consumidor, a estilistas, por ejemplo, a los ateliers digitales. Ya no es necesario que los consumidores o los clientes vayan al taller en este caso del diseñador, sino que directamente desde casa, a través de videollamada o cualquier otro método, se pueden diseñar, se puede hacer una prenda a medida perfectamente.
Otro ejemplo muy claro sería los dressing room virtuales, que ya tan solo con nuestro teléfono móvil podemos probarnos cualquier tipo de prenda que tengan disponibles las marcas en sus e-commerce. Y por último, por supuesto, pero no menos importante, tendríamos la figura del influencer que está copando, digamos, ese papel que tradicionalmente tenía el modelo para promocionar todas las marcas y que bueno, que al final que es tan importante hoy en día. Y obviamente todo lo que tiene que ver con digitalización tiene una visión legal, un punto de vista legal o surgen muchos temas legales que tratar. Por centrarme simplemente en los dos que considero más importantes o que puede suponer un mayor problema para las marcas hoy en día, por ejemplo, en el caso de los influencers, es muy importante cuando una marca se pone en contacto con un influencer para desarrollar algún tipo de acción, ellos tengan todo muy bien atado y sobre todo, ya que nosotros somos abogados digitales, nos centramos sobre todo en la cesión de los derechos de imagen de esos influencers, es decir, por cuánto tiempo se va a ceder esa imagen a la marca, en cuántos países se va a ceder, en fin, todo eso que es tan importante introducir en los contratos, porque si no, después puede crear un problema a la hora de comercializar esa acción. Y luego, por supuesto, también es importante introducir en ese tipo de contrato una referencia a la cesión de derechos de propiedad intelectual, porque realmente, como estamos viendo con muchas redes sociales actualmente, como puede ser TikTok, el influencer, digamos que va un paso más allá e incluso se convierte en intérprete. Y bueno, como todos mis compañeros saben y mucha gente sabe, los intérpretes tienen su actuación o su interpretación se encuentra recogida en la ley de propiedad intelectual y por lo tanto tienen una protección y unos derechos. Y es muy importante que esa cesión se introduzca en los contratos que las marcas firman con los propios influencers. Y en el segundo caso que quería citar, porque nos parece también muy importante, es el supuesto de los dressing rooms virtuales. Al final, cuando una marca se plantea introducir este tipo de herramientas en sus aplicaciones web, realmente el usuario que la utiliza está proporcionando a esa marca datos como pueden ser sus medidas o la propia imagen del usuario que la utiliza. Y bueno, y realmente todo esto tiene que estar muy bien regulado y las marcas tienen que tener en cuenta todas las normativas de protección de datos que aplica a cada país para no encontrarse con un problema al utilizar este tipo de herramientas. Y por mi parte espero haber arrojado un poco de luz sobre este asunto y dejo ya la palabra a mis compañeros para que sigan hablando sobre moda virtual y sostenible. Gracias, Raquel. Es verdaderamente muy interesante esto porque, como siempre, la realidad corre adelante y el derecho fatiga un poquito a estar detrás, pero estamos hablando un poquito de futuro y la moda virtual nos enseña que cada 6 meses van a cambiar las medidas de comunicación. Antes teníamos Facebook, luego Instagram, ahora TikTok, mañana quizás, ¿ves? Y tenemos que estar muy flexible para comprender cómo estas herramientas pueden ser utilizadas en el mundo de la moda y cómo se va a disciplinar el derecho. La moda virtual es una cara de este panel. La otra cara es la moda sostenible. Me gustaría muchísimo saber qué se entiende por moda sostenible
y economía circular aplicada al sector de la moda. Y Paula, ¿tú qué opinas? Hola Luca, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues, a ver, ¿qué es moda sostenible? Pues moda sostenible es una palabra que ahora mismo está en boca de todos, ¿no? Pero para la que todavía el sector no tiene una definición concreta. Realmente podríamos decir que moda sostenible es aquella que se preocupa por el medio ambiente, que se preocupa por el impacto medioambiental, social, económico en todo el proceso de producción. Pero realmente los criterios definidores todavía no están bien definidos, ¿no? Y será importante porque si no la industria va a seguir siendo acusada del greenwashing, ¿no? En general podemos decir que los principios o que se considera ahora mismo moda sostenible es aquella que utiliza materiales orgánicos, ecológicos, biodegradables, aquella que intenta reducir el consumo de agua en la producción, aquella que intenta reducir la emisión de CO2, aquellas que luchan también por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, aquellas que también buscan cerrar ese círculo, ¿no? La economía circular de la que decías, en la que se busca también reutilizar, reusar, incluso la segunda mano sería sostenible. Aquella que busca también la relocalización, ¿no? Y evitar el transporte para reducir esas emisiones de las que hablábamos. En general, toda aquella que busca impactar cuanto menos al medio ambiente. Y todo ello nos encontramos ahora mismo ante una industria como es la de la moda, que es la segunda más contaminante del mundo. Las cifras son tremendas, tanto en cuanto al consumo de agua para la producción de los textiles, en cuanto a las emisiones de CO2, en cuanto al uso de materiales tóxicos, en general, en cuanto a la fabricación. En los últimos años se ha duplicado la fabricación de moda. Esto es el fast fashion que antes mencionábamos, efectivamente es lo que está haciendo, ¿no? Nos encontramos ante una industria que busca pues, ese consumismo, ¿no? Entonces, cambiar esto tiene que cambiar. Ahora mismo la sostenibilidad es imperante y la moda es consciente de ello y también vamos a seguir. Con lo cual, lo importante ahora mismo es ese cambio que ya ha empezado, ya ha habido yo diría que dos hechos han sido los que han marcado ese cambio en la moda, que son en 2011, el informe de Greenpeace, el informe de Tox, en el que se ponían el punto de mira a diferentes gigantes de la moda y se les acusaba de ese uso de materiales tóxicos en la fabricación. Y a continuación, 2013, la caída del Rana Plaza en Bangladesh, donde murieron miles de trabajadores, otros miles heridos, y se acusan, y también afectó de lleno a estos grandes del sector. Esos fueron los puntos, ese ha sido el punto de inflexión de la moda. Desde entonces está cambiando, los gigantes de la moda están liderando este cambio. Yo creo que con una triple finalidad, ¿no? Primero, evitar ser el foco de críticas, por otro lado también liderar ese cambio, establecer ellos mismos las pautas que el resto de empresas deben seguir y también adelantarse a la regulación. Ahora mismo la moda sostenible no está regulada y se espera que pronto esa regulación llegue, con lo cual lo que están intentando es acercarse a las administraciones de manera que sean ellos también, ¿no?, los que vayan de alguna manera haciendo lobby para que puedan continuar su industria, que realmente esta regulación que llegue va a afectar de lleno a lo que conocemos como distribución o la industria tradicional. En los últimos años, sobre todo en este último año, que la sostenibilidad está en boca de todas las industrias, no solamente en la de la moda, el mejor ejemplo es el del Friday for Future, ¿no?, que en el 2019 ha puesto de manifiesto, ya la sostenibilidad está en la mesa de todos los gobiernos. Va a haber un cambio y el cambio está aquí. Los grandes de la moda han firmado en los últimos años, en 2019, 2017, pactos con un mismo objetivo, el objetivo de sostenibilidad. Pactos como puede ser el último, el pacto de la moda, ¿no?, que Macron introdujo en Francia y cuyos objetivos pues básicamente son tres: acabar con o parar el cambio climático, proteger los océanos, el medio ambiente, o en 2017 el de la Global Fashion Agenda, en la que también se pretendía cerrar el círculo, y grandes empresas, más de 100 empresas de la moda firmaron ese pacto con ese compromiso de circularidad, ¿no? Y lo están cumpliendo, y efectivamente
ya vemos ahora que casi todas las empresas, casi todos los grandes de la moda recogen, reciclan, reusan y han empezado las campañas, con lo cual todos estos pactos están haciendo lo que acabo de decir, ¿no? Estableciendo esas pautas para un futuro, establecer las reglas de juego del resto y sobre todo también hacer ese lobby en cuanto a la nueva regulación que está aquí. ¿Qué pasa? Que estamos ante un gran reto que es el cambio de una industria lineal como es la industria de la moda hacia un cambio circular. No va a ser fácil, pero va a ser la industria de la moda o es sostenible o no lo será, y aquellas que no se suban a esta rueda realmente no aguantarán. Es cierto que no por ser sostenible vas a sobrevivir. De hecho, tenemos muchos ejemplos de empresas que han nacido 100% sostenibles y que no han sobrevivido, que han tenido que cerrar, sin embargo, y otras que sin serlo, sin embargo, están aguantando. Pero ¿cómo? Adaptando y adoptando cada vez más políticas tendentes a esta sostenibilidad. Pero como decía, es un gran reto que tiene por delante la industria y los grandes problemas que los que se enfrentará es ese cambio de mentalidad y algunos temas, y dejo aquí ya a ver mis compañeros qué opinan sobre esa trazabilidad, ¿no? La trazabilidad del producto. La empresa de la moda está atomizada totalmente, desde el inicio hasta el final, con lo cual, para ser sostenible no solamente puede ser el punto de venta o la producción, sino que tiene que pasar por toda la rueda, por todo el círculo, con lo cual es fundamental esa trazabilidad que ahora mismo es complicada. Pero bueno, veremos qué pasa en 2030, primera fecha clave para cumplir objetivos, y después 2050. Muchas gracias, Luca. Sí lo vemos, claro. Esto... Y yo también lo verás conmigo, Luca. Lo veremos. No, seguros, lo vemos. Pero me parece muy importante lo que Paula ha dicho, su cerrar el círculo. Pero, ¿cómo podemos, de qué herramienta disponemos hoy, tecnológicas y jurídicas, para cerrar este círculo, para empezar a transformar una economía lineal en una economía circular? Esto me gustaría muchísimo hablar con Joaquín de esto. ¿Cómo la tecnología ayuda a este proceso? Bueno, pues yo creo que hay dos grandes tecnologías que de hecho ya se están utilizando y que son la base seguramente para conseguir esa circularidad dentro de toda la cadena de suministro, ¿no? Por un lado, la tecnología del Big Data, ¿no? El manejo de toda la información que tienen a su disposición las empresas, pues para conocer cuestiones como la posible demanda de unos productos, la posible demanda concreta en una localidad específica y una temporalidad específica, y esto les pueda permitir pues ajustar, por un lado, sus números o sus criterios de fabricación, les puede ayudar también a identificar la demanda y a identificar dónde se va a requerir un determinado producto en un determinado momento, y de esa manera minimizar el impacto logístico en cuanto a los traslados, a los transportes de esas mercancías, minimizar el impacto medioambiental en la fabricación, porque podrán ajustar mucho más las producciones ajustadas a la demanda y evitando cualquier excedente que después haga como decías antes, ¿no? Que pudiera sobrar o pudiera haber un excedente de fabricación que realmente no es sostenible. Y por el otro lado, tenemos también en esto que comentaba Paula de la trazabilidad, ¿no? Y de la huella que va dejando cada una de las prendas en el medio ambiente y en toda la cadena de producción. Hay una tecnología, como es por ejemplo la tecnología blockchain, que en muchas ocasiones o en muchos casos ya se está empezando a utilizar, incluso marcas de moda lo están empezando a utilizar, creo que con un doble objetivo muy interesante, ¿no? Por un lado, el objetivo de la trazabilidad desde la fabricación, es decir, cuando estamos hablando de la huella ecológica, algo muy importante es conocer cuál es todo el proceso de fabricación, quién ha participado, qué materiales o qué huella de carbono ha podido haber en un determinado proceso de fabricación, seguir con la trazabilidad en el traslado, en el transporte de toda esa mercancía,
hasta el punto de venta o hasta que el usuario compra esta prenda, ¿no? O este producto. La tecnología blockchain está teniendo ya su aplicación en el mundo de la moda para esto, para seguir toda esa trazabilidad en la cadena de producción hasta el destino y que el usuario pueda tener claro, pueda tener la certeza de que una prenda ha sido producida cumpliendo los determinados estándares y se ha trasladado, se ha transportado hasta que él la compra en unas determinadas condiciones. Y esta misma tecnología, la tecnología blockchain, tiene una segunda finalidad, creo que también muy útil en el sector de la moda, y es la trazabilidad de las falsificaciones. Hoy en día, cuando hablamos de moda virtual o de e-commerce en el mundo de la moda y la venta por Internet, una de las cuestiones que más preocupan a las grandes marcas es la cantidad de productos falsificados o productos falsos que se pueden encontrar en Internet sobre sus marcas y que no lo son, ¿no? Teniendo en cuenta la aplicación de esta tecnología o el desarrollo de esta tecnología blockchain, el usuario podría llegar a saber perfectamente si el producto que está comprando es un producto original de la marca o por el contrario es un producto falsificado o no original por parte de la marca, ¿no? Entonces yo creo que por un lado el Big Data en cuanto a toda la retroalimentación que da a las empresas y a los fabricantes pues para ajustar esa fabricación y ajustar la logística, y por otro lado el blockchain en cuanto a la trazabilidad de la mercancía y después la certeza o la acreditación de que un producto es original, creo que pueden ser dos tecnologías, por citar dos, habrá seguramente muchas más, pero por citar dos que creo que ya se están utilizando en el mundo de la moda, pero que van a tener un protagonismo importante en los próximos años. Joaquín, un momentito para ti. Sabemos que el consumidor en el sector del lujo es siempre más exigente y ahora quiere de saber cómo el producto ha sido creado, realizado y por qué camino ha sido realizado. En este sentido, tú has dicho que la blockchain es una tecnología que nos puede ayudar también contra la falsificación o contra el fenómeno que nos conocemos como abogados como importación paralela griza, ¿no? Los productos que son destinados a algunos países que valgan las fronteras y van en otros países. Pero a nivel legal y muy simplemente, muy básicamente, ¿cómo es regulada esta blockchain en el derecho? Porque si un emprendedor tiene que invertir en el blockchain, tiene que saber qué pasa con el derecho y qué pasa eventualmente con una corte. Si los jueces son parados en ese sentido a conocer de todos los aspectos legales de esta tecnología. Si nos puede decir algo muy simplemente, porque esto es muy importante, estamos tratando de temas de derecho siempre más global y cada vez que encontramos una frontera, un muro, una barrera, nos vamos a render menos atraente por un emprendedor, por un investidor, un mercado. Sí, bueno, como sabes, yo creo que estamos en el camino hacia un derecho global, pero hasta el momento no existen leyes internacionales y en tecnología y en la tecnología blockchain pues sucede lo mismo, ¿no? La situación es que estamos en todos los países, y por hablar de una norma un poco genérica que se cumple en la mayoría de todos los países, para que una prueba obtenida basada en blockchain pueda ser admitida como prueba en un proceso judicial, por ejemplo, principalmente, como norma general, habrá que convencer al juez, habrá que explicar al juez cómo funciona esta tecnología, explicarle que es una tecnología que por su forma de creación y por su forma de funcionamiento tiene una serie de características que garantizan la invariabilidad o el hecho de que una información una vez contenida en esa cadena de bloques ya no es alterada, ¿no? La inalterabilidad de esa información, que el juez en su caso lo comprenda, lo entienda que es así, confíe o confirme que la tecnología funciona de esa manera, por la cual es suficiente como para que esto sea considerado una evidencia y la acepte en el procedimiento judicial. De esto ya hay un camino andado, no obviamente ya se han dado
situaciones en las que se ha aportado evidencias basadas en tecnología blockchain en procedimientos judiciales, y en la mayoría de países occidentales, en la mayoría de países avanzados, ya existen resoluciones judiciales que aceptan o admiten una prueba basada en tecnología blockchain como prueba en juicio, ¿no? Esto ha sucedido en casi todos, en muchos países de la Unión Europea, por ejemplo. En Estados Unidos tenemos casos, lo que pasa es que ahí también como se aplican en determinadas circunstancias normativas estatales, habrá que estar a la jurisprudencia o las sentencias anteriores de jueces en ese propio estado, pero ya existen en la mayoría de los estados resoluciones judiciales en las que se admite estas evidencias como prueba válida. China, por ejemplo, incluso hay resoluciones o sentencias previas que ya ha admitido de blockchain como prueba en juicio. Es decir, que cada vez los propios tribunales son conscientes y van entendiendo cómo funciona esta tecnología y admiten las pruebas derivadas de esta cadena de bloques como prueba válida en los procedimientos judiciales. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, por lo que nos hemos estudiado y trabajado con clientes, de hecho la Italia tiene su propia regulación, y así la España, y así a nivel europeo se está razonando de esto. Casi todos los Estados Unidos tienen su propia regulación, y la China es adelante, tiene su propia corte, Internet Courts, y entonces podemos decir que con una asistencia adecuada esto podría ser realmente un tema que va a facilitar un poquito la trazabilidad del producto, y no solo la trazabilidad, sino que la certificación también del producto. En ese sentido, me gustaría que Marta nos explique cuáles son algunas de las iniciativas ya presentes en el mundo de la moda para certificar prendas sostenibles. Claro que sí, gracias. Pues no hay un único solo logotipo para certificar que una prenda, un textil sea ecológico, pero sí que hay diferentes certificaciones que un consumidor a la hora de comprar puede saber y puede mirar para conocer de dónde viene, ¿no? Entonces sí que son certificaciones realizadas por terceros, y las empresas deben solicitar esa certificación y se les aprobará o no si cumplen los requerimientos. Podemos decir que existen tres tipos de certificaciones: las ambientales, las ecológicas y la de responsabilidad social. Las certificaciones ambientales, pues evidentemente lo que se centran es en avalar que se haya respetado el medio ambiente durante la producción, así como establecer límites de los residuos tóxicos que contiene esa prenda. Y entonces aquí encontramos, por ejemplo, las certificaciones de OECTEX y la ecoetiqueta europea, que es una normativa de la Comisión Europea, y aunque aquí no se centra tanto en el uso de fibras ecológicas, pero sí que controlan que durante todo el ciclo del producto se hayan respetado esos límites medioambientales. Después, en cuanto a las certificaciones ecológicas, ellos lo que garantizan es que las fibras que se utilizan se hayan obtenido por agricultura ecológica u orgánica. Entonces, aquí sí que son más conocidas entre el público, y una de ellas es el Global Organic Textile Standard, que es una de las más estrictas, y entonces ellos lo que garantizan es que al menos el 70% de las fibras utilizadas en las prendas se han obtenido por agricultura ecológica. Y de hecho ellos incluso tienen dos niveles: el nivel 1, que más del 95% de esas fibras son ecológicas, o bien el nivel 2, que al menos el 70%. Y entonces esta es una de las que más están utilizando las empresas últimamente. Y después también tenemos otra que es sin duda la más estricta, que es Natur Textil, que ellos sí que necesitan que todas las fibras que se utilicen sean ecológicas. Evidentemente es muy difícil de obtener, pero sin duda es la más sostenible de todas. Después también tenemos el Made in Green y el Made by, que al final del día también lo que intentan garantizar es que se estén utilizando fibras
lo más ecológicas posibles. Y la tercera certificación, que sería la de responsabilidad social, que sin duda lo que ellos tratan de avalar es que las condiciones sociales y laborales sean las óptimas, que no haya explotación infantil, que estén recibiendo un salario al menos mínimo. Y aquí podemos encontrar una también muy conocida, una certificación que es la del Fair Trade, también tenemos la del Fair Wear Foundation y sin duda aquí es una de las más importantes, sobre todo en los países menos desarrollados, porque sabemos que hay muchas de las marcas están produciendo, entonces son unas certificaciones sin duda que hay que observar. Aquí también, en diferentes certificaciones también que son conocidas por el gran público, son las de las veganas aprobadas por la asociación de PETA, también tenemos las de Fair Share, las de que tienen una huella de carbono reducida. Entonces hay diferentes, de hecho hay el Ecoindex tiene más de 430 certificaciones, entonces ahí también el consumidor tiene que tener esa obligación de las prendas que va a adquirir, que tengan esas certificaciones. Yo creo que aquí tenemos todos que poner de nuestra parte, desde el lado de las empresas, a ser más transparentes, por supuesto, y por otro lado, los consumidores que deben cambiar el hábito de consumo. Entonces, yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, ese granito de arena nos va a permitir que vayamos hacia un mundo más sostenible y desde el mundo de la moda, como bien decía Paula, somos la segunda industria que más contamina. Entonces, yo creo que aquí es una tarea que tenemos que ponernos todos, ¿no? Y también estas certificaciones con las generaciones más jóvenes, la millennial, generación Z y las que vienen posteriormente, están reclamando mucho más de las empresas. Y un punto de inflexión, como también comentaba Paula antes, era la caída del Rana Plaza en Bangladesh en 2013, en el que murieron casi 1.500 personas. Y ahí fue un punto de inflexión porque a partir de ahí muchas de las empresas empezaron a decir cuáles eran sus proveedores, se comenzaron a utilizar herramientas de terceros, índices para identificar qué empresas eran sostenibles y cuáles no eran. Uno de ellos es el índice de Higgs, que es la piedra angular de una coalición de diferentes empresas del sector que sorprendentemente vino de una pareja que no habíamos esperado, que era de Walmart y de Patagonia, se unieron después del desastre de Bangladesh y entonces hoy en día cuentan casi con 200 miembros en esta coalición, ¿no? Entonces yo creo que ya hay diferentes momentos y uno de ellos fue este de Bangladesh, que lo que ha supuesto es que grandes titanes de la moda se sumen a ser sostenibles, ya no solo por una cuestión ética, evidentemente, sino por una cuestión de supervivencia para ellos. Perfecto, gracias Marta. Y Cristi, siempre más oímos hablar de B Corporation y B Corporation en la moda. ¿Qué son las B Corporation? Aquí en Estados Unidos, ya la mayoría de los estados tienen este concepto de Benefit Corporation. Un Benefit Corporation es muy parecida a tu corporación tradicional, con responsabilidad limitada, por ejemplo, pero con una distinción muy grande. Cuando tú incorporas como un Benefit Corporation en tus estatutos, tú tienes como un propósito, un tema social. No es solo ya generar ganancias para los accionistas, sino también tomar decisiones teniendo en mente temas de transparencia, sostenibilidad, temas ambientales. Por ejemplo, hemos visto Eileen Fisher, una marca muy conocida que se incorporó como un Benefit Corporation. También hemos visto a Athleta, una marca de activewear que también está incorporada como un Benefit Corporation y tiene como su propósito no solo ser una empresa que genera ganancias y que genera dividendos para sus accionistas, pero que también en todas sus decisiones tienen un objetivo en mente. Por ejemplo, en Athleta su objetivo es un tema de sostenibilidad y de empowerment para las mujeres, que son temas muy bonitos. Y creo que también las empresas más y más van a empezar a
incorporar estas estructuras porque ven el beneficio de no solo pensar en las ganancias y en el profit de la empresa, sino también en lo que ellos le pueden aportar a la comunidad, a las sociedades en las que ellos están. Y creo que por temas también de reputación, las empresas más y más le ven el valor a ser parte de algo que no solo se lleva por los beneficios. Yes. En Italia, en Europa también está creciendo este tema, este interés de los emprendedores para la B Corp. En Italia se llama Società Benefit, que como decía antes Cristi, no van a perseguir soltanto el beneficio, sino que los temas sociales y culturales. Y los administradores son judicados no solo por el tema de los beneficios, sino anche para cómo lo van a aguantar este resultado social. Es muy interesante. Y de otro lado, me gustaría preguntar a Chus cómo un emprendedor de la moda puede financiar un proyecto de sostenibilidad. Pues mira, pregunta muy interesante, Luca, porque durante todos estos días de la Miami Fashion Week, yo creo que todos hemos sido testigos de ese compromiso, de esa firme voluntad del sector por la sostenibilidad. Pero que duda cabe que eso cuesta dinero. Y muchas empresas, sobre todo en un contexto como el actual, no tienen recursos, quizá para hacer frente a esas inversiones que son necesarias en sus estrategias o en sus programas de sostenibilidad. La buena noticia es que el mercado financiero también apuesta por la sostenibilidad y desde la Unión Europea ya en el año 2018 se elaboró un plan de acción para lo que se ha dado en llamar las finanzas sostenibles. Básicamente ese plan de acción gira en torno a dos elementos fundamentales. Por un lado, incorporar el factor medioambiental, el factor social, la gobernanza a las decisiones sobre inversiones y, por otro lado, contribuir a la mejora de la sostenibilidad. Y en este campo, en este contexto, han surgido tres productos financieros principalmente totalmente ligados a la sostenibilidad, que son los bonos verdes, los préstamos verdes y los préstamos sostenibles. Cualquiera de estos instrumentos financieros tiene por objeto incentivar, fomentar, apoyar a la economía sostenible. Cada uno de esos productos tiene sus propias características. Quizá en el sector de la moda y del lujo, lo que nosotros estamos viendo en Ontier es que el modelo, el instrumento que mejor encaja es el del préstamo sostenible. Ese préstamo sostenible está a la disposición de cualquier empresa, de cualquier compañía del sector que tenga en su mano una agenda, una estrategia de sostenibilidad. Y la característica principal de este préstamo, por resumirlo, es que los términos y condiciones del préstamo van ligados precisamente a esa agenda de sostenibilidad. La compañía y el banco se ponen de acuerdo en fijar unos objetivos de sostenibilidad para la compañía, se ponen de acuerdo en establecer unos parámetros de cumplimiento de esos objetivos de sostenibilidad y el banco lo que hace es premiar a la compañía que cumple esos objetivos o penalizar a la compañía que no los cumple. ¿Cómo hace esto? A través de los tipos de interés. De tal manera que si la compañía cumple los objetivos de sostenibilidad pactados, el tipo de interés que aplica el préstamo es más barato. Por el contrario, si la compañía no cumple los objetivos de sostenibilidad que se habían pactado, el tipo de interés es más alto. Aquí ya hay empresas, grandes firmas que han apostado por este producto. Es el caso de Camper, por ejemplo, es el caso de Prada, es el caso también del Corte Inglés,
que tiene ya en su haber un préstamo de este tipo. Uno de los objetivos, como os decía al principio, es ese fomento, ese incentivo de la sostenibilidad, y entonces lo que se pretende es que los objetivos que se delimiten en el contrato de préstamo sean objetivos ambiciosos, sean objetivos sustanciales, sean objetivos relevantes. Y hay una buena noticia también, y es que tanto las asociaciones de expertos en los mercados financieros de Europa como de Estados Unidos como de Asia-Pacífico acaban de publicar ahora, hace escasamente un mes, una guía que recoge todos los principios que son aplicables a este tipo de préstamos y una serie de orientaciones muy prácticas para que tanto las instituciones financieras como las compañías, como las empresas, participen de un mismo entorno, de un mismo ámbito a la hora de elaborar, de redactar, de negociar y de firmar estos préstamos. Por daros algún ejemplo de objetivos que figuran en contratos de este tipo, pues por ejemplo, la disminución del consumo del agua, por ejemplo, la mejora de la calificación energética en las tiendas o en los almacenes, o por ejemplo, incluso hemos visto también préstamos que incluyen como objetivo de sostenibilidad la formación a los empleados de la empresa, incluso la formación a los empleados de los proveedores. Todo ello, como os digo, para incentivar, para fomentar la sostenibilidad del sector. Muchas gracias, Chus. Entonces, al final, y me parece que no estamos hablando de una contradicción entre moda virtual, ralentización de los procesos y moda sostenible. Me parece que detrás de lo esfuerzo creativo, que es lo más importante en el crear una camiseta, una prenda de moda, de haute couture de moda en general, teníamos muy claro que están muchísimas otras preocupaciones que las empresas tienen que enfrentar y muchísimos retos. Y esto no me parece la mezcla de creatividad que es justo ralentizar, porque cuando haces cuando haces una cosa preciosa, tiene que hacerla con sus tiempos, pero no me parece que la tecnología no sea de ayuda. ¿Qué opináis vosotros? Pues totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que por lo que hemos dicho un poco todo, que yo creo que la moda sostenible encaja perfectamente en la sociedad 5.0, ¿no? En la que nos encontramos. Una sociedad enfocada al bienestar de las personas y de la sociedad mediante la tecnología, ¿no? y la innovación. De todas maneras, yo creo que la moda no va a ser sostenible si el consumidor no es sostenible. Y eso solamente lo conseguiremos con educación, con concienciación, y la moda tampoco será sostenible si no tenemos regulación en este sentido. De hecho, lo hemos visto con otros, y de hecho en Contier también lo hemos visto, ¿no? Con otros sectores. En cuanto cambia la regulación es cuando esto cambia, el automovilístico, el de la energía. Y en cualquier caso, como también Joaquín y Raquel antes decían, ya tenemos la tecnología se está aplicando y va a ayudar a que la moda sea más sostenible. Blockchain, Big Data, moda virtual, pero yo creo que hay que tener también cuidado, y si la moda virtual es el uso, ¿no? de imágenes en 3D no reales, no puede sustituir a la moda real, sino lejos de conseguir esa moda sostenible estaríamos desvirtuando la moda. Sí, yo completamente de acuerdo con Paula, y además me gustaría añadir que al final la digitalización va de la mano de la digitalización de la moda, va de la mano de la moda sostenible también, porque supone un ahorro enorme de recursos, y nosotros lo hemos visto aquí con muchísimos clientes que bueno, les ha supuesto un ahorro enorme de recursos, y ese ahorro también implica
una reducción de elementos contaminantes. Por lo tanto, van de la mano, siempre irán de la mano. Sí, yo estoy de acuerdo con Paula y con Raquel, que al final van de la mano, pero tampoco nos podemos olvidar que estamos sufriendo una pandemia en estos momentos. Entonces yo creo que esas agendas, esos planes de negocio y objetivos a largo plazo que las empresas del sector se habían puesto, 2030, 2050, yo creo que va a haber una aceleración de procesos y la digitalización va a ser nuestra gran aliada, y al final también a la hora de mantener esos estándares sanitarios que ahora mismo son tan importantes, yo creo que ambas se van a ayudar mutuamente, pero no dejamos de lo que comentaba antes. Yo creo que tanto la parte de las empresas, que van a tener que ser más transparentes porque el consumidor va a demandar aún más el saber de dónde vienen sus productos, la cadena de suministros, de dónde viene cada materia prima, pero a la vez también el consumidor va a controlar mucho más el materialismo, le va a pedir rendir cuentas a esas empresas, pero el consumidor mismo, o sea, nosotros, porque al final todos somos consumidores de moda, tenemos que ponernos esa tarea y debemos cambiar nuestros hábitos de consumo. Pero entonces, por supuesto, la moda no se puede quedar al margen, y como dice Susan Scafidi, que es una abogada reconocida aquí en Estados Unidos y además de ser la fundadora y presidenta del Fashion Law Institute, donde hay vida, hay moda. Entonces yo creo que debemos ser cada uno hacer su tarea, pero yo creo que estamos en una posición privilegiada y que debemos, por tanto, ser de los primeros en tratar de conseguirlo. Y precisa. Esperamos que esta mesa redonda podría ser productiva para todos los que quieren conocer la trama legal de la moda y los temas que se van a tratar ahora y mañana y en el futuro, porque todos esperamos que el futuro sea un lugar precioso. Entonces, gracias a María Jesús Dehesa, gracias a Joaquín Muñoz, a Raquel Castro, a Paula Fernández y a Marta Corbí y a Cristi García. Lo he dicho antes, lo repito ahora, mis amigos y mis compañeros. Muchas gracias.